Las desapariciones misteriosas son uno de los temas más intrigantes y perturbadores en la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, han existido casos de personas que han desaparecido sin dejar rastro, sin que nadie sepa qué les ha sucedido. La fascinación por estos casos ha llevado a la creación de teorías conspirativas y leyendas urbanas que a menudo tienen un toque sobrenatural. Esta serie se centrará en un iceberg de 5 niveles de desapariciones misteriosas, donde cada nivel contiene casos más perturbadores que el anterior. Los casos que se explorarán en la serie van desde desapariciones aparentemente sin explicación hasta teorías conspirativas y leyendas urbanas. Los niveles más bajos incluirán casos leves y moderados que son conocidos por muchas personas, pero que aún así tienen elementos intrigantes y desconcertantes. En los niveles superiores se presentarán casos más oscuros y escalofriantes que pueden no ser conocidos por el público en general. Así que empecemos con el iceberg. Nivel 1. La desaparición de Madeleine McCann. La desaparición de Madeleine McCann es uno de los casos más conocidos de desapariciones misteriosas en la última década. Madeleine McCann era una niña británica de 3 años que desapareció en 2007 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. Los padres de Madeleine la dejaron durmiendo en el apartamento mientras ellos cenaban en un restaurante cercano. Al volver, descubrieron que Madeleine había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, se ha llevado a cabo una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia. Sin embargo, a día de hoy el caso sigue sin resolverse y continúa siendo objeto de gran atención mediática y de la opinión pública. La desaparición de Ben Needham. La desaparición de Ben Needham es otro caso muy conocido de desapariciones misteriosas. Ben era un niño británico de 21 meses que desapareció en 1991 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en la isla griega de Kos. Ben se encontraba jugando en el jardín de una casa cercana cuando su abuela lo perdió de vista por unos minutos. Al volver, descubrió que Ben había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de que se ha llevado a cabo una intensa búsqueda, incluyendo excavaciones en la isla, el caso sigue sin resolverse y ha generado numerosas teorías y especulaciones. La desaparición de Beverly Parks. Beverly era una niña estadounidense de 10 años que desapareció en 1951 mientras caminaba hacia su casa después de la escuela en la ciudad de Hamilton, Ohio. La policía y la comunidad llevaron a cabo una intensa búsqueda pero no lograron encontrarla. A pesar de que se han llevado a cabo investigaciones, el caso sigue siendo objeto de especulaciones y teorías sobre quién podría haber sido el responsable de su desaparición y muerte. La desaparición de Rui Pedro Teixeira Mendonça. Es un caso de desaparición misteriosa que ocurrió en Portugal en el año 1998. Rui Pedro era un niño de 11 años que desapareció después de salir de su casa en la ciudad de Lousada para ir a la casa de un amigo. Se cree que fue secuestrado y posiblemente víctima de tráfico de personas. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad para encontrarlo, Rui Pedro nunca fue encontrado y su caso sigue siendo uno de los más impactantes y sin resolver de la historia de Portugal. La desaparición de Rui Pedro ha inspirado una gran cantidad de esfuerzos por parte de organizaciones y activistas que buscan prevenir y combatir el tráfico de personas. La desaparición de Kieron Horman. Ocurrió en 2010 en Portland, Oregón. Kieron era un niño de 7 años que desapareció después de ser visto por última vez en su escuela primaria. La policía y la comunidad llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no se encontraron pistas sobre su paradero. El caso se ha convertido en uno de los más destacados y más controvertidos en la historia reciente de Estados Unidos. La madre de Kieron ha hecho campañas en su búsqueda y ha mantenido la esperanza de encontrar a su hijo vivo. A pesar de los esfuerzos continuos de la policía y de la comunidad para encontrar a Kieron, su paradero sigue siendo desconocido. La desaparición de Susan Powell. Susan era una mujer casada y madre de 2 hijos que desapareció después de que su esposo, Josh Powell, la llevó a una excursión de camping en el medio de la noche. Josh fue el principal sospechoso en su desaparición y posteriormente se suicidó junto con sus 2 hijos en un incendio en su casa en 2012. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la familia de Susan para encontrarla, su paradero sigue siendo desconocido. El caso ha sido muy controvertido debido a las acciones de Josh Powell y la negativa de su familia de cooperar con la policía en la búsqueda de Susan. La desaparición de Morgan Nick. Morgan Nick era una niña de 6 años que desapareció en 1995 mientras jugaba cerca de su casa en Arkansas. A pesar de los esfuerzos de la policía y la comunidad, nunca se encontró rastro de ella. Un testigo vio a un hombre llevándose a una niña que coincidía con su descripción, pero nunca se identificó al sospechoso. Su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La desaparición de Tara Calico.
Tara Calico era una joven de 19 años que desapareció mientras hacía bicicleta en un camino cerca de su casa en Nuevo México en 1988. Meses después de su desaparición, una foto perturbadora apareció en una tienda de conveniencia que supuestamente mostraba a Tara y a otro joven amordazados y atados en una camioneta. A pesar de los esfuerzos de la policía y la comunidad, nunca se encontró a Tara ni se identificó a las personas en la foto. Su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La desaparición de Natalie Holloway. Natalie Holloway era una estudiante estadounidense de 18 años que desapareció durante un viaje de graduación en Aruba en 2005. Después de una noche de fiesta en un club nocturno, Natalie fue vista por última vez en un automóvil con 3 hombres locales, uno de los cuales era el principal sospechoso en su desaparición. A pesar de los esfuerzos internacionales para encontrarla, incluida la participación del FBI, nunca se encontró el cuerpo de Natalie ni se presentaron cargos en su contra. La desaparición de Natalie ha sido objeto de una gran atención de los medios y ha llevado a cambios en las políticas de viajes de los estudiantes en los Estados Unidos. La desaparición de Christine Smart. Christine Smart era una estudiante universitaria de 19 años que desapareció en mayo de 1996 mientras asistía a la Universidad Estatal de California en San Luis Obispo. Después de asistir a una fiesta fuera del campus, fue vista por última vez caminando de regreso a su dormitorio con un compañero de clase, quien se convirtió en el principal sospechoso en su desaparición. A pesar de las búsquedas extensas y la atención de los medios, Christine nunca fue encontrada y se presume muerta. A lo largo de los años, se han presentado varias teorías sobre lo que le sucedió a Christine, pero el caso sigue sin resolverse. En 2020, se produjo un avance significativo en el caso cuando se presentaron cargos contra el sospechoso, pero aún no se ha encontrado el cuerpo de Christine. Nivel 2. La desaparición de Johnny Gosch. La desaparición de Johnny Gosch es un caso muy conocido en los Estados Unidos, ocurrido en 1982. Johnny era un niño de 12 años que entregaba periódicos en su vecindario cuando desapareció sin dejar rastro. Su madre reportó su desaparición a la policía, pero en aquel entonces no se había establecido un protocolo de búsqueda de niños desaparecidos y se consideraba que Johnny se había escapado de su casa. Años después, su madre comenzó a recibir fotografías anónimas de Johnny en las que parecía estar atado y amordazado, junto con una carta en la que se detallaba su supuesta captura y venta como parte de una red de tráfico infantil. La autenticidad de las fotografías nunca ha sido confirmada, pero muchos creen que Johnny pudo haber sido víctima de una red de tráfico infantil. El caso sigue sin resolverse y Johnny nunca ha sido encontrado. La desaparición de Ashley Degree. Ashley Degree era una niña de 9 años de Carolina del Norte que desapareció en la madrugada del 14 de febrero de 2000. Se despertó en medio de la noche y empacó algunas de sus pertenencias antes de salir de su casa en medio de una tormenta. Una hora después, un conductor de camiones informó haber visto a una niña caminando sola por la carretera. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y las investigaciones, nunca se ha encontrado a Ashley ni se ha descubierto ninguna pista concreta sobre su desaparición. La desaparición de Amy Bradley. La desaparición de Amy Bradley ocurrió el 24 de marzo de 1998, mientras estaba en un crucero por el Caribe con su familia. Después de una noche de fiesta, Amy fue vista por última vez en la cubierta del barco por su hermano. Al día siguiente, su familia la buscó por todo el barco, pero no la encontraron. Se cree que Amy pudo haber sido secuestrada y obligada a trabajar en la industria del comercio sexual. A pesar de varias pistas y avistamientos no confirmados, su paradero sigue siendo desconocido y su caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más notorios en la historia de los cruceros. La desaparición de Lisa Irwin. En octubre de 2011, Lisa Irwin, una niña de 10 meses, desapareció de su casa en Kansas City, Missouri, mientras su madre dormía. La madre afirmó que había comprobado a Lisa a las 10:30 p.m. y cuando el padre llegó a casa alrededor de las 4 a.m., la niña había desaparecido. La policía realizó búsquedas exhaustivas y entrevistó a numerosos sospechosos, pero aún no ha habido pistas significativas sobre el paradero de Lisa. A pesar de una recompensa de $100,000 y la cobertura mediática, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. La desaparición de Jennifer Kesse. La desaparición de Jennifer Kesse es un caso de persona desaparecida que ocurrió en enero de 2006 en Orlando, Florida. Jennifer, de 24 años de edad, desapareció de su apartamento en el complejo de apartamentos Mosaic en Orlando, donde vivía sola. Su coche fue encontrado a unas pocas manzanas del apartamento en un estacionamiento. La investigación encontró muy poca evidencia y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy.
La desaparición de Leah Roberts. La desaparición de Leah Roberts ocurrió en 2000 en Carolina del Norte. E.U. Roberts, una estudiante universitaria, salió en un viaje por carretera y fue vista por última vez en una gasolinera. Su automóvil fue encontrado abandonado unos días después en una zona boscosa. A pesar de la búsqueda masiva y la investigación, nunca se encontraron pistas sobre su paradero. La extraña serie de pistas que dejó detrás de ella y la falta de respuestas han llevado a especulaciones sobre lo que le pudo haber pasado. La desaparición de Brianne Maitland. En Vermont, Estados Unidos, en el año 2004, Brianne, de 17 años en ese momento, trabajaba en un restaurante y fue vista por última vez saliendo de su trabajo en la madrugada del 20 de marzo de 2004. Su automóvil fue encontrado abandonado en una casa abandonada cerca del lugar de trabajo. A pesar de la búsqueda de la policía y la comunidad, Brianne sigue desaparecida y su caso sigue sin resolverse. La desaparición de Lawrence Paire. Lawrence Paire era una estudiante de la Universidad de Indiana que desapareció en la madrugada del 3 de junio de 2011, después de salir de un bar con un grupo de amigos en Bloomington, Indiana. Fue vista por última vez caminando sola hacia su departamento. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y la cobertura mediática, nunca se encontró a Lauren y su desaparición sigue siendo un misterio. La desaparición de Maura Murray. Maura Murray es una estudiante universitaria de 21 años que desapareció en febrero de 2004 después de un accidente automovilístico en la carretera de New Hampshire. Después de chocar su auto, un testigo vio a Murray en la escena del accidente y ofreció ayuda, pero ella lo rechazó y huyó antes de que llegara la policía. Cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, no encontraron a Murray y la búsqueda posterior no dio resultados. La desaparición de Murray ha sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas, pero aún no se ha resuelto. La desaparición de Brandon Lawson. La desaparición de Brandon Lawson es un caso que tuvo lugar en Texas en 2013. Brandon, de 26 años, desapareció después de salir de su casa en medio de la noche después de una discusión con su novia. Llamó a su hermano y dijo que había chocado su camioneta en una zona rural y necesitaba ayuda, pero cuando su hermano llegó al lugar, Brandon no estaba allí. La llamada se cortó en medio de una discusión entre Brandon y un desconocido que se acercaba a él. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él y su paradero sigue siendo desconocido. Nivel 3. La desaparición de Susie Lamplugh. El 28 de julio de 1986, la agente inmobiliaria Susie Lamplugh desapareció después de asistir a una cita con un supuesto cliente en una propiedad en el oeste de Londres. Nunca regresó a su oficina y fue declarada oficialmente muerta en 1994, aunque su cuerpo nunca ha sido encontrado. Aunque se han realizado numerosas investigaciones y se han presentado varios sospechosos a lo largo de los años, el caso de Susie Lamplugh sigue siendo un misterio sin resolver. La desaparición de Pali Klaas. La desaparición de Pali Klaas ocurrió el 1 de octubre de 1993 en Petaluma, California. Pali, de 12 años, fue secuestrada de su casa mientras estaba en una pijamada con dos amigas. El secuestrador, identificado como Richard Allen Davis, se llevó a Pali a punta de pistola y la mantuvo cautiva durante 2 días antes de estrangularla. Davis fue arrestado y condenado por el secuestro y asesinato de Pali y actualmente cumple cadena perpetua en prisión. El caso de Pali Klaas se convirtió en uno de los más destacados en la historia de los Estados Unidos y llevó a la creación de la Ley de 3 delitos graves de California, que impone una sentencia de cadena perpetua a aquellos condenados por 3 delitos graves. La desaparición de Ethan Paz. La desaparición de Ethan Paz ocurrió en 1979 en Nueva York. Él tenía 6 años cuando desapareció camino a la escuela, lo que llevó a una intensa búsqueda en todo el país. Fue uno de los primeros niños en aparecer en las cajas de leche como parte del programa de niños desaparecidos en los Estados Unidos. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y de las investigaciones policiales, Ethan nunca fue encontrado y su desaparición sigue siendo uno de los casos más famosos y trágicos de los niños desaparecidos en los Estados Unidos. En 2017, el hombre acusado de su secuestro y asesinato fue condenado, convirtiéndose en uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos en ser resueltos en los Estados Unidos. La desaparición de Andrew Gasdin. Andrew Gasdin fue un estudiante británico de 14 años que desapareció en Londres el 14 de septiembre de 2007. Andrew se había saltado la escuela ese día y tomó un tren desde su casa en Doncaster a la estación de King's Cross en Londres. Se le vio en una cámara de seguridad saliendo de la estación, pero nunca regresó a casa.
A pesar de una extensa búsqueda y numerosos llamamientos públicos para obtener información, nunca se ha encontrado ninguna pista significativa sobre su paradero y su desaparición sigue siendo un misterio. La desaparición de Jacob Peterling. La desaparición de Jacob Peterling ocurrió el 22 de octubre de 1989 en St. Joseph, Minnesota, cuando Jacob, de 11 años, regresaba a casa con su hermano y un amigo después de ir a rentar una película. Un hombre encapuchado les ordenó que se tiraran al suelo y luego se llevó a Jacob en su automóvil. Durante años, la familia y la comunidad buscaron a Jacob, mientras la investigación del caso se enfocó en varios sospechosos, pero sin resultados. En septiembre de 2016, se llegó a un desenlace cuando el perpetrador, Danny Heinrich, confesó el secuestro, la violación y el asesinato de Jacob, llevando a la policía a su cuerpo enterrado en un campo. La desaparición y muerte de Jacob Peterling conmovió a la comunidad y llevó a la aprobación de la ley de Jacob Peterling de registro de delincuentes sexuales y delincuentes violentos, que exige que los delincuentes sexuales registren su información personal y actualizada en una base de datos nacional. La desaparición de Steven Stanner. La desaparición de Steven Stanner es un caso que ocurrió en California en 1972. Steven, de 7 años, fue secuestrado por un hombre llamado Kenneth Parnell cuando se dirigía a la escuela. Parnell abusó sexualmente de Steven y lo mantuvo cautivo durante 7 años, haciéndole creer que sus padres no lo querían más y que ahora tenía una nueva familia. Finalmente, en 1980, Parnell secuestró a otro niño, Timmy Witte, y Steven decidió escapar con él. Steven logró contactar a la policía y Parnell fue arrestado y condenado por secuestro y abuso sexual. Steven se reunió con su familia, pero murió en un accidente de motocicleta en 1989. Su caso ayudó a aumentar la conciencia sobre el secuestro de menores y la importancia de la búsqueda de personas desaparecidas. La desaparición de Tara Grinstead. La desaparición de Tara Grinstead es un caso sin resolver que ocurrió en octubre de 2005 en el estado de Georgia. Tara Grinstead, una maestra de historia de 30 años y ex reina de belleza, desapareció repentinamente de su casa en el pueblo de Osilla. Su coche y su bolso fueron encontrados en su casa, pero no había rastro de ella. La policía realizó una extensa búsqueda pero no encontró nada, y el caso se mantuvo en silencio durante varios años hasta que un avance en la investigación llevó a la acusación y condena de 2 hombres en 2017. Fue uno de los casos más antiguos de personas desaparecidas en Georgia y fue un misterio durante más de una década. La desaparición de Kevin Andrew Collins. La desaparición de Kevin Andrew Collins es un caso de desaparición misteriosa que tuvo lugar en 1984 en Estados Unidos. Kevin tenía 10 años cuando desapareció mientras entregaba periódicos en su vecindario. Después de que no regresó a casa, la policía comenzó una búsqueda exhaustiva pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. En 2009, la policía recibió una pista en la que se afirmaba que un hombre había estado involucrado en la desaparición de Kevin, pero aún no se ha resuelto el caso y se considera una de las desapariciones más enigmáticas en la historia de Estados Unidos. La desaparición de Eugene Martin. La desaparición de Eugene Martin es un caso de persona desaparecida que tuvo lugar el 12 de agosto de 1984 en Des Moines, Iowa. Eugene, de 13 años, era un repartidor de periódicos que desapareció en su ruta matutina. Nunca fue encontrado y su caso sigue siendo un misterio. La desaparición de Eugene Martin se considera uno de los 2 casos de personas desaparecidas en la misma área de Des Moines durante ese tiempo que podrían estar relacionados. El otro caso es el de Johnny Gosch. Nivel 4. La desaparición de Springfield Tree. La misteriosa desaparición de Cheryl Leavitt, Susie Streeter y Stacy M.C. Call en la madrugada del 7 de junio de 1992 en Springfield, Missouri. Las 3 mujeres desaparecieron sin dejar rastro de la casa de Leavitt y a pesar de que la investigación policial fue extensa, nunca se encontró a las 3 mujeres ni se determinó con certeza qué les había sucedido. El caso sigue siendo uno de los casos más impactantes y desconcertantes de personas desaparecidas en la historia de los Estados Unidos. La desaparición de Beaumont Children. La desaparición de los hermanos Beaumont es un caso sin resolver de la desaparición de 3 niños australianos, Jane, Anna y Grant Beaumont, en Glenelg Beach, Australia, el 26 de enero de 1966. Los niños desaparecieron mientras se encontraban en la playa, y nunca más se les ha visto desde entonces. A pesar de una amplia investigación policial y de la atención de los medios de comunicación, el caso sigue sin resolverse. Han surgido varias teorías y sospechosos a lo largo de los años, pero ninguna ha sido confirmada. La desaparición de Flannan Hills Lighthouse Keepers.
La desaparición de Flannan Isles Lighthousekeepers ocurrió en diciembre de 1900 en una pequeña isla al oeste de Escocia. Los tres guardafaros que estaban de servicio en el faro, Thomas Marshall, James Tackett y Donald M.C. Arthur, desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. La última vez que se los vio con vida fue el 15 de diciembre de 1900. Una vez que se descubrió su desaparición, se inició una investigación que nunca pudo determinar lo que realmente sucedió. A pesar de que se encontraron signos de una posible lucha y de que se informó de una tormenta violenta, no se encontraron pruebas claras de la causa de su desaparición. El misterio de la desaparición de los guardafaros de Flannan Isles ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años, pero sigue siendo un enigma sin resolver. La desaparición de Emanuela Orlandi. La desaparición de Emanuela Orlandi es un caso de larga data que ocurrió en 1983, cuando Emanuela, una ciudadana italiana de 15 años y residente del Vaticano, desapareció en su camino de regreso a casa después de una lección de música. La investigación inicial sugirió que había sido secuestrada por un grupo criminal, pero a lo largo de los años surgieron varias teorías diferentes, incluida la posibilidad de que estuviera relacionada con la mafia italiana o que fuera víctima de un encubrimiento del Vaticano. A pesar de la extensa investigación y las numerosas pistas, su paradero sigue siendo desconocido y el caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia italiana. La desaparición de Frédéric Valentich. La desaparición de Frédéric Valentich se refiere a la desaparición en extrañas circunstancias del piloto australiano Frédéric Valentich mientras volaba en una pequeña avioneta sobre el estrecho de Bass, al sur de Australia, en 1978. Durante la transmisión por radio a la torre de control, Valentich informó de la presencia de un objeto no identificado cerca de su avión y luego desapareció sin dejar rastro. El caso ha sido objeto de mucha especulación y teorías de conspiración, pero nunca se ha resuelto el misterio de lo que le sucedió a Valentich y su avión. La desaparición de Brian Saffer. La desaparición de Brian Saffer ocurrió en el 2006 en Columbus, Ohio. Brian, un estudiante de medicina de 27 años, desapareció después de salir a beber con amigos en un bar cerca de su apartamento. Los amigos de Brian afirmaron haberlo visto con vida por última vez en el bar, pero cuando la policía revisó las cámaras de seguridad, no pudieron encontrar ninguna imagen de él saliendo del edificio. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda y una recompensa de $25,000, nunca se ha encontrado a Brian y su desaparición sigue siendo un misterio. La desaparición de Mary Chatwell Little. La desaparición de Mary Chatwell Little es un caso de desaparición misteriosa que ocurrió en octubre de 1965 en Atlanta, Georgia. Mary, de 25 años, desapareció después de salir del trabajo en el centro de la ciudad de Atlanta y no se supo nada de ella desde entonces. Su vehículo fue encontrado en un centro comercial cercano, pero no había señales de lucha o violencia. El caso recibió mucha atención de los medios en la época y se han llevado a cabo numerosas investigaciones, pero su paradero aún es desconocido. La desaparición de Kenny Beach. La desaparición de Kenny Beach es un misterio que ocurrió en noviembre de 2014. Beach, un explorador y cazador de tesoros aficionado, se adentró en el área del Valle de la Muerte en Nevada en busca de una cueva misteriosa que había encontrado en una expedición anterior. Sin embargo, nunca regresó y nunca se encontraron rastros de él. Algunos creen que se perdió en el vasto desierto, mientras que otros sugieren que pudo haber encontrado algo en la cueva que lo llevó a desaparecer voluntariamente. La desaparición de Ben McDaniel. La desaparición de Ben McDaniel ocurrió en agosto de 2010 en Florida. Ben era un buceador experimentado que desapareció mientras buceaba solo en una cueva submarina conocida como Eagles Nest. A pesar de que los equipos de rescate han realizado varias búsquedas en la cueva, nunca se ha encontrado ninguna evidencia concreta de lo que le sucedió a Ben y se ha especulado que podría haber muerto en la cueva o haberse escapado y comenzado una nueva vida en otro lugar. La desaparición de Lars Mittank. En julio de 2014, el turista alemán Lars Mittank desapareció misteriosamente en Bulgaria. Mittank estaba de vacaciones con amigos cuando sufrió una lesión en el oído que le impidió volar de regreso a casa con ellos. Se quedó en un hotel cerca del aeropuerto de Varne, donde los empleados dijeron haberlo visto actuar de manera extraña y paranoica. Mittank desapareció después de salir del hotel corriendo y sin una aparente razón, dejando todas sus pertenencias en su habitación. El caso ha generado especulaciones sobre su paradero y ha atraído la atención de los medios internacionales. Nivel 5. La desaparición de Debbie Cooper es uno de los misterios más grandes de la historia de Estados Unidos.
En 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper abordó un vuelo de Northwest Orient Airlines con destino a Seattle. Durante el vuelo, Cooper entregó una nota al azafato diciendo que tenía una bomba y exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Después de aterrizar en Seattle, Cooper liberó a los pasajeros y la tripulación, y luego saltó en paracaídas del avión, desapareciendo sin dejar rastro. A pesar de una extensa búsqueda y la posterior investigación del FBI, nunca se encontró ni al hombre ni al dinero, y su identidad y su paradero siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. La desaparición de la tripulación del MV Joyita. La desaparición de la tripulación del MV Joyita es un misterio sin resolver que ocurrió en 1955 en el Océano Pacífico. El MV Joyita era un barco pesquero que partió de Samoa hacia la isla de Tokelau, pero nunca llegó a su destino. Después de 5 días, el barco fue encontrado a la deriva, dañado y sin tripulación, con la mayoría de los suministros y equipos aún a bordo. Nunca se encontraron los cuerpos de los 16 tripulantes y no se sabe con certeza qué causó su desaparición. Hay varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido, incluyendo un ataque de tiburones, un motín o una falla mecánica. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrió en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, México. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se encontraban en un autobús cuando fueron atacados por la policía local. Se reportaron 6 personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos. A pesar de las extensas investigaciones, no se ha encontrado una explicación clara de lo sucedido y el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. El caso ha generado protestas y controversias en todo México y ha sido objeto de una investigación internacional. La desaparición de Bruno Borges. La desaparición de Bruno Borges ocurrió en Brasil en 2017. Borges, un joven estudiante universitario y escritor autodidacta, desapareció misteriosamente de su habitación después de dejar mensajes codificados y extraños símbolos en sus paredes y libros. Se encontraron pistas en su habitación que apuntaban a una posible conexión con sociedades secretas y conocimientos ocultos. La búsqueda de Borges y la resolución de los enigmas dejados en su habitación se convirtió en un tema viral en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero su paradero y el significado detrás de su desaparición aún siguen siendo un misterio. La desaparición de la familia Jamesen. La desaparición de la familia Jamesen ocurrió en octubre de 2009 en el estado de Oklahoma. La familia, compuesta por Bobby Jamesen, su esposa Sherilyn y su hija Madison, desapareció después de ir a buscar una propiedad en venta en las montañas de San Bois. Después de que la familia no regresara a casa, se inició una búsqueda y finalmente se encontró su camioneta abandonada cerca del lugar donde habían ido a ver la propiedad. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, incluyendo la participación del FBI, la familia Jamesen nunca fue encontrada y el misterio de su desaparición sigue sin resolverse. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció en marzo de 2014 mientras volaba de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China, con 239 personas a bordo. La aeronave perdió contacto con el control de tráfico aéreo mientras se encontraba sobre el mar de China Meridional, y nunca fue encontrada a pesar de la realización de una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de la historia. El misterio de su desaparición ha generado teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió con el avión y sus ocupantes. La desaparición de la familia MC Style. La desaparición de la familia MC Style se refiere a la desaparición en 2010 de Joseph MC Style, su esposa Summer y sus 2 hijos pequeños, en California, Estados Unidos. La familia fue vista por última vez el 4 de febrero de 2010. En los días posteriores a su desaparición, se encontraron pistas desconcertantes en su casa, incluyendo comida sin terminar en la cocina y los perros abandonados en el patio trasero. Después de una extensa investigación, no se encontraron pistas sólidas sobre su paradero y se consideró un caso de personas desaparecidas. En 2013, se descubrieron restos óseos en una remota zona del desierto, cerca de la frontera entre California y México, que se identificaron como los restos de la familia MC Style. Aunque se han hecho arrestos en relación con el caso, la verdad completa sobre lo que sucedió con la familia MC Style sigue siendo desconocida. La desaparición de Brandon Swanson. La desaparición de Brandon Swanson es un misterio en el que un estudiante universitario de 19 años desapareció en Minnesota en mayo de 2008 después de chocar su automóvil en un campo. Había estado hablando por teléfono con su padre cuando se perdió en una zona rural. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se encontró a Brandon y se desconoce qué le sucedió.
La desaparición de Dennis Martin. La desaparición de Dennis Martin es un caso de desaparición de un niño estadounidense de 6 años, ocurrido el 14 de junio de 1969, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Dennis desapareció mientras jugaba con su hermano y unos amigos durante un picnic en la zona. A pesar de una extensa búsqueda que involucró a más de 1000 voluntarios y duró varios días, nunca se encontró rastro alguno del niño. Aunque se han planteado diversas teorías sobre lo que pudo haber sucedido, el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. A lo largo de estos casos de desapariciones misteriosas, se puede notar la complejidad y la angustia que rodea a las personas cercanas y a los investigadores. A menudo, estas historias dejan más preguntas que respuestas y pueden mantenerse sin resolver durante décadas. Es importante recordar a aquellos que han desaparecido y seguir buscando respuestas para las familias y amigos que quedan atrás. También es crucial la colaboración y la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la sociedad en general para ayudar a resolver estos casos. Si el video te gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos videos. Hasta la próxima.